Guerra Mundial fue un conflicto bélico que comenzó el 28 de julio de 1914, el cual involucró a todas las grandes potencias del mundo, los cuales se alinearon en dos bandos. Por un lado, los aliados de la Triple Entente, los cuales fueron Francia, Gran Bretaña y Serbia, y Rusia. Y por otro, las potencias de la Tierra Alianza. Y el 29 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredó del trono imperio austrohúngaro, fue asesinado y él acusó a Serbia de magnicidio y declaró la guerra el 28 de julio, y el cual Rusia apoyó a Serbia, Alemania, imperio austrohúngaro, y por último Francia a Rusia. Fueron movilizados más de 70 millones de militares, 60 millones europeos, lo cual la convierte en una de las mayores guerras del mundo. Soy Sara Yáñez y me tocó la fecha de 1915. Al final de 1914 ya nadie recordaba cuáles fueron los motivos por los cuales se había iniciado la Primera Guerra Mundial, la cual cada vez se convertía en un conflicto ideológico. A principios de 1915 la victoria no parecía al alcance ni del ejército, ni del serbio, ni de los austrohúngaros. En 1915 Serbia resistía, aunque se encontraba exhausta por la guerra de hace varios años. Su posible aliado era Grecia, y cada vez que Serbia pedía ayuda, ésta lo ignoraba. Esto fue lo que llevó a Serbia a hacer sus propuestas pasivas. Bulgaria se encontraba en una difícil situación por la posibilidad de que dos de sus rivales de la región, Rumania y Grecia, se hagan aliados, y su desembarco en Gallipoli, principalmente en la entrada de la contienda. La alianza de Japón con los británicos fue el objetivo principal de ambos países, era contener los intentos de expansión del Imperio ruso en el Mar Amarillo, y se decía que eran malos los intereses japoneses como británicos en China y el Pacífico. El Imperio ruso trató de contrarrestar el pacto ofreciendo uno similar a los gobiernos de Francia y el Imperio alemán. La alianza sí sancionó, no obstante, la entrada de Japón en la Primera Guerra. El ataque de los británicos a Turquía comenzó con un bombardeo desde buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos que defendieron y que fracasó principalmente, y las minas. Tratado de Londres de 1915. Según el tratado, Italia recibiría las zonas habitadas por italianos en el Imperio austrohúngaro, gran parte de costa, y el resto de los territorios balcánicos del Imperio austrohúngaro. Roma ataca a Austria inútilmente, lo cual no sirvió de nada el primer ataque, lo cual también en el transcurso de 1915 se crearon nuevas armas de gas tóxico de cloro, lo cual fue un poco más terrible para los países y sus pérdidas. ...1916... Bueno, comenzamos con la guerra de posiciones, que esta fase de la guerra es conocida también como guerra de trincheras, por la forma en que se desarrollaron las operaciones militares. Abarcó los años de 1915 y 1916. Fue consecuencia del fracaso de la guerra relámpago iniciada por los alemanes en 1914. Batalla de Verdún en 1916. Fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Las bajas francesas en este enfrentamiento y su impacto en el ejército francés fueron las principales razones que movieron a los británicos a iniciar la batalla de Somme. La batalla de Verdún comenzó el 21 de febrero de 1916 y concluyó el 16 de diciembre de 1916. Aquí podemos observar el territorio alemán y el territorio francés al inicio de esta batalla. La ofensiva de esta guerra comenzó el 21 de febrero de 1916, con un bombardeo artillero nunca visto hasta entonces. Cayeron más de 1 millón de proyectiles en un frente que se extendía a lo largo de 40 kilómetros. En los primeros días de lucha, el avance alemán resultó más o menos sencillo, ya que utilizaban técnicas como el gas tóxico o el lanzallamas, para que los franceses todavía no estaban preparados, pero este avance tuvo que ser detenido por impracticabilidad del terreno.
Hola, mi nombre es Emilio Reynoso y a mí me tocó exponer el año de 1917 de la Primera Guerra Mundial. Como podemos saber, dentro de los 3 años de guerra, la mayoría de los hombres en todos los países estaba en la guerra o pues mayormente muertos. Entonces, en sí las mujeres hacían todo el trabajo que hacían los hombres dentro de los países, los cuales eran trabajar en las industrias y producir todo lo que se mandaba a la guerra, que en sí era armas. En 3 años de guerra, Alemania ya ocupaba un gran espacio, que era Alemania, Austria-Hungría, ya ocupaba el norte de Francia y Bélgica, al igual que pues, Austria-Hungría ocupaba ya Serbia. Esto pues fue después de 3 años, lo cual le tomó más de 1 millón de muertos a Alemania, lo cual fue un costo muy caro. Mientras, en Rusia, por el descontento del pueblo y de tanta muerte, se empezaron a dar ideas de una revolución debido a la guerra y también por la explotación de la clase obrera. Austria-Hungría ya sufría dentro de la guerra, ya que en el momento murió el rey Francisco Javier I y su sucesor Carlos I tenía pensamientos pacifistas y le temía a una revolución austrohúngara en el imperio, ya que se podrían traer las ideologías de Rusia y el socialismo. En su momento, Alemania, para conquistar o tener un mayor control dentro de la guerra, decidió atacar con 100 submarinos cualquier barco comerciante que se dirigía a dar recursos al otro bando, que sería Inglaterra o Francia, los cuales esos barcos también incluían a los barcos norteamericanos, que eran los principales comerciantes de recursos con Inglaterra y Alemania. El 15 de marzo de 1917 se dio el hundimiento de 2 barcos comerciantes estadounidenses, los cuales hicieron pensar al presidente Wilson sobre sus pensamientos neutralistas hacia la guerra. Y aunque ya lo pensaba, pues le faltaban argumentos neutralistas hacia la guerra. Y aunque ya lo pensaba, pues le faltaban argumentos. Entonces, en su momento, Alemania envió un telegrama a México pidiéndoles que le permitieran entrar a Estados Unidos por su frontera, y si se llegaba a ganar la guerra de parte de los alemanes, les prometían devolverles los territorios de Nuevo México, Texas y Arizona, los cuales habían perdido en uno de los varios sexenios de Santa Anna. Gracias a esto, el presidente Wilson lo tomó a decisión con el Congreso y tomaron a favor en la entrada a la guerra. Al entrar a la guerra en abril de 1917, el ejército americano no era tan grande, solamente eran 125,000 soldados, y solamente 15,000 eran Marines, los cuales se consideran en sí un soldado puro dentro del ejército americano. Se iniciaron campañas de reclutamiento, los cuales llevaron al famoso cartel de I Want You for US Army. Campañas de reclutamiento, los cuales llevaron al famoso cartel de I Want You for US Army.
Esto llegaría a reclutar a más de 80,000 ciudadanos que se ofrecieron a entrar a la guerra. Debido a que eran tantos y no había tanta preparación hacia la guerra de Estados Unidos, se adiestraban con armas falsas, sí, de madera, hacían caños de madera para así practicar, pues en sí todo lo que se debía de hacer. Eh, y al final, el 13 de julio de 1917, Estados Unidos, el ejército americano llegó a Francia y en sí le dio una esperanza al ejército francés. Uh, Mientras tanto, mientras se daban las ideas ideológicas en Rusia, Lenin, el más famoso, fue exiliado de Rusia y vivía en Suiza, y el pueblo financió su regreso hacia el país ruso. Se quería Lenin porque tenía ideas sociales más básicas y así ayudar a la guerra. Él era pacifista. Entonces, el 7 de noviembre de 1917 inició la Revolución Rusa, lo cual llevó al fin del Imperio Ruso. Luego de un mes, el 15 de diciembre, se iniciaron las negociaciones entre Rusia y Alemania para, para la paz en la guerra, el cual se terminaría firmando el 3 de marzo de 1918. Y pues en sí los acuerdos de esto llevó a Rusia a perder gran cantidad de su territorio, lo cual sería desde Polonia hasta Ucrania. Y así eso ayudó a los alemanes a retirar el ejército que tenía de su lado este hacia el oeste, para así poder continuar en la guerra con Francia e Inglaterra. Esto sería todo lo que pasó en el año 1917 de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marian Salas y como integrante del equipo me tocó el año 1918, que es considerada como la fase final de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial pone fin y acaba con las dinastías imperiales en Rusia, Alemania, Turquía y Austria-Hungría. La situación para Alemania ya era muy desesperada, ya no tenía aliados, ya no contaba con mano de obra, ya no tenía suministros, había mucha falta de alimento. Esto hace que ellos firmen un tratado armisticio con los aliados, que es un tratado que de no agredirse o cesar con lo que era en el momento el problema. Italia también se siente completamente defraudado porque se retiran de la guerra y se van con las manos completamente vacías. Inicia también en este año la revolución en Alemania. También se firma el Tratado de Versalles en este año, que se firma el 11 de noviembre a las 11 horas, y también en este año se hacen públicos los 14 puntos para la paz, que son puestos por el presidente de Estados Unidos. Y el 11 de noviembre de 1919 se da el primer minuto de silencio por la Primera Guerra, que realmente este minuto es de 2 minutos.